tardes. ¿Cómo está, Dylan? Perfectamente, Lisen, ¿y usted? Estoy con todas las energías del mundo ahorita. Buenas tardes, Lisa. Veo, está contagioso, Dylan. ¿Y eso a qué se debe? A que estoy como un montón de trabajos encima. Entonces va a tocar tenerle estresado para que esté activo, Dylan. Si no, está ahí todo pasivo entonces. Ok, ¿cómo está Juan Diego? Hola, Emily. Buen día, Lisa. Cuéntame, Buen ¿cómo día, está Lisa. con el proyecto? Estoy haciendo el ese. No me acuerdo cómo se llama. Catálogo ese. Estoy haciendo eso. Ya, Emily, ¿terminó? Ok. Voy a ir rápidamente a la materia para que Dylan pueda completar lo del trabajo de historia, ¿ok? Y de ahí voy a una sesión con Juan Diego, ¿ya? A una aula para hablar del proyecto que nos corresponde. ¿Sí, sí, Juan Diego? Pero voy a pasar rápidamente la información de los temas que nos corresponden ver ahora. Tomemos en cuenta que podremos avanzar porque ya temas de migración sabemos conceptos básicos, el tipo de migraciones que existen y las consecuencias de cada uno de estos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, déjenme compartir mi pantalla para avanzar. ¿Y qué parte le falta? Martín, Dylan. Ya voy a poner las imágenes y la información nomás. Ok. Bien. Observemos, por favor. Después del proceso de todo lo que pasó en la época de la colonia, obviamente en el mundo seguían sucediendo las cosas de diferentes formas. Y a consecuencia de todas las guerras, de todo el devaste económico que había en Europa, a consecuencia de las inversiones o de los impuestos que se ponían al pueblo para poder seguir invirtiendo en el continente americano, pues obviamente las secuelas de eso fue que más adelante se generaran entre el siglo XIX y el siglo XX un gran movimiento migratorio. Por eso es importante saber cuáles son los tipos de migración, qué es migración en sí, ¿sí? Y tenemos que el emigrante es el que sale del país. Es decir, si yo voy de aquí a Perú, yo soy la persona emigrante. Y cuando me quedo en el Perú, me convierto en una persona inmigrante. Emigrar, salir, volar, alejarse. Inmigrar es el lugar en donde usted se va a ubicar. Por lo tanto, las migraciones son los movimientos o desplazamientos de las personas de un lugar a otro, de un país a otro, de una ciudad a otra. ¿Por qué? Porque primero es importante saber que la emigración es el movimiento de personas que dejan su país de origen o dejan su ciudad. Si deja el Ecuador y se va a Europa, es emigrante. Si deja Guayaquil por venir a Quito, es un emigrante, pero interno, no externo, porque no sale fuera del país. La inmigración, en cambio, son las personas que entran al nuevo territorio. Por ejemplo, todos los hermanos venezolanos, ellos ahorita son inmigrantes en nuestro país. ¿Sí? Porque vienen a radicarse al Ecuador. Y obviamente el retorno cuando ya las personas regresan a su país de origen. Puede ser después de haber realizado turismo o puede darse también que cuando ya Venezuela tenga una mejor estabilidad política, pues los hermanos venezolanos regresen a su país. Eso se conoce con el nombre de retorno. ¿Ya? Ahora, las migraciones son diferentes de acuerdo a las distancias. Pueden ser internas, las que son de la ciudad al campo o del campo a la ciudad. Y externas cuando salimos ya a otros países como Venezuela o pueden ser incluso entre continentes, ya viajando de aquí a lo que es Europa. Las causas, los motivos de las migraciones son varias, pero las principales vienen a ser por mejor calidad de vida,
por trabajo, ¿sí? Pero también hay otras causas, cuando una persona por situación de persecución política, por ejemplo, un perseguido político también se ve obligado a dejar su país de origen. O cuando, por ejemplo, en el caso de las personas que ya decidieron dejar de trabajar para la guerrilla, personas que desearon ya dejar de trabajar en el narcotráfico, esas son otras razones que les obliga a que migren a otros países. Por eso son las voluntarias. Cuando yo decido viajar en busca de mejores días, esas son voluntarias. Pero cuando me veo obligada a dejar mi país por situaciones que está mi vida en riesgo, ¿sí? Esas ya son las razones forzosas. Dentro de las migraciones hay las migraciones temporales, como las por turismo. Usted va a los Estados Unidos por un mes, máximo 6 meses y regresa al Ecuador. Esa es una migración temporal, ¿ya? Y las permanentes, pues obviamente la que usted decide quedarse a vivir en ese país. Eso en cuanto a la clasificación de las migraciones, recordando un poquito. Pero veamos esto cómo pasaba en el año 1975, que estaríamos hablando entre el siglo XIX y el siglo XX. De la misma manera existían migraciones temporales, ¿cuáles eran las temporales en el siglo XIX? Cuando la gente del campo salía a trabajar en otros espacios por temporadas de cosechas. Es decir, cuando se necesitaba mano de obra para realizar las cosechas. ¿Ya? Esas eran las razones en el siglo XIX para que puedan salir. Y las que salían, y las otras que eran permanentes, porque las temporales eran solo por época de cosecha. Y las definitivas, obviamente, cuando ya dejaba el campo para ir a vivir a la ciudad. Y las migraciones que se dan en cambio, también son aquellas que ya se daban por razones laborales, en donde ya habían contratos que, por ejemplo, les comenzaban a llevar a los locutores para las empresas, para las industrias, para los trabajos ya con profesiones establecidas. Porque acuérdense que mientras la población no tenía su preparación académica, para lo único que podía migrar era para ser mano de obra agraria, para cosechas, ¿ya? Pero ya a medida que va avanzando el estudio y la gente se va preparando, pues ya van sacando títulos adicionales y es así que comienzan a tener otros tipos de intereses al viajar a otros países. Comienzan a aparecer la profesión de los locutores, los que ahora son los que transmiten las noticias o los programas de radio, ¿ya? Y ese fue el boom en el año de 1975 hacia los Estados Unidos, que les comenzaron a dar apertura a aquellas personas para especialmente trabajar en el área de las emisoras. Y eso pues iba directamente enfocado a la gente, digamos que joven, porque entraban a la universidad y les ofrecían estas opciones de trabajar como prácticas y se quedaban en ese país. Otras razones también por las que se daban las migraciones era cuando venían, por ejemplo, las épocas de cosechas, como les decía, pero también venían ya los tiempos de veraneo. Se conoce como veraneo las épocas en las que ya no hay actividad agraria. Esto se mantuvo hasta el siglo XX, ¿ya? Pero mientras sucedía esto a nivel del mundo, ¿sí? América Latina, es decir, toda América, no era indiferente a este proceso de migración. Es así que América Latina recibía muchos migrantes de otros países por varias razones. Por ejemplo, México, a causa de la Revolución Mexicana, pues comenzó a buscar países en donde refugiarse. Venezuela tuvo una gran afluencia de europeos entre el año de 1905 y 1930, y todos los italianos, alemanes, portugueses, los de Croacia, griegos, rusos, ellos comenzaron a buscar a América Latina como un país para migrar, básicamente a consecuencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Obviamente,
este tipo de guerras devastaron económicamente, poblacionalmente, demográficamente a los países que vivieron en esta pugna de poderes durante las guerras que existieron. En Rusia, por ejemplo, hubo una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil, Emily? ¿Qué sabemos que es una guerra civil? Guerra entre los ciudadanos. ¿Ya? La guerra civil es cuando el pueblo se levanta contra el gobierno y obviamente repele o contrarresta lo que es las Fuerzas Armadas en general. Y ahí se da una guerra civil porque prácticamente es el pueblo contra el pueblo, porque quiera que no, aunque sean policías, militares, FAE, terminan siendo parte del pueblo. Y eso es lo que vivió Rusia en una guerra civil y eso les obligó a ellos a migrar de su país radicándose en América Latina. ¿Sí? En cambio, en Europa, a consecuencia de los genocidios de los nazis, de la Segunda Guerra Mundial, ellos también se vieron obligados a buscar otros territorios en América Latina para refugiarse en calidad de migrantes. ¿Ya? Es así que varios de nuestros países como Cuba, Venezuela, Uruguay, Chile, ellos recibieron en estos años gran cantidad de gente migrante. O sea, ¿ok? Pero mientras esto pasaba en América Latina y Europa, se daba este proceso migratorio, pues enfocándonos directamente en nuestro país, se vivía una época del liberalismo. ¿Ya? Mientras la migración se daba a otro nivel por revoluciones, por persecuciones, por guerras de la Primera y la Segunda Guerra, mientras esto sucedía a nivel mundial, el Ecuador no estaba paralizado, el Ecuador continuaba su vida normal. Y es así que mientras se daban este tipo de situaciones a nivel mundial de las migraciones por varios motivos, pues en nuestro país se estaba viviendo una época de liberalismo. Siendo el principal representante de esta época del liberalismo, pues el general Eloy Alfaro. ¿Sí? Pero para entrar a lo que es el liberalismo, primero es importante saber qué es el liberalismo. ¿Por qué se dio el liberalismo? Leamos, por favor, Dylan, lo que dice causas del liberalismo. El liberalismo es una doctrina política y económica que se impuso tras la caída del antiguo régimen. Defendía la supremacía de la razón y la naturaleza y se caracterizaba por su tolerancia y respeto a ideas ajenas. Los liberales defendían derechos del individuo a la libertad e igualdad jurídica. Ok, gracias, Dylan. Entonces, ¿cuáles fueron las causas del liberalismo? El que el pueblo y la gente que ya estaba preparada académicamente ya estaba cansada de que no había una libertad de expresión, de que la iglesia y los reyes, en este caso, fueran los únicos que tomaran decisiones por el pueblo. A medida que el pueblo se iba preparando, tanto académicamente y viendo sus derechos, pues es lo que se da lugar al liberalismo. Y obviamente eso no podía también ser externo o ajeno a nuestro país. Y es por eso que en nuestro país se da una revolución liberal, pero en nuestro país se le conoce como una guerra civil. ¿Por qué? Porque se dio una guerra, un enfrentamiento del pueblo en contra de los gobiernos que tenían una forma conservadora de pensar o una forma conservadora dentro de la política. Y estas acciones de liberalismo en nuestro país fueron encabezadas por el general Eloy Alfaro. Entonces, Eloy Alfaro comienza a mantener estas ideas libertarias en nuestro país y cuando sube al poder Ignacio de Veintimilla, ¿sí? Entonces las intenciones de Ignacio Veintimilla cuando sube al poder era de nombrarse dictador. Es decir, que no hubiera habido quien le pueda derrocar del poder. ¿Ya?
Entonces, ahí fue cuando el país y muchas personas, obviamente el pueblo se vio amenazado ante esta posible situación y fue cuando aprovechó Eloy Alfaro para generar movimientos dentro de la población. ¿Para qué? Para evitar que Ignacio de Veintimilla se nombrara dictador. Y obviamente a consecuencia de eso subió al poder Eloy Alfaro. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales ideas del liberalismo? En el aspecto político es la defensa de la libertad y de los derechos de cada uno de los ciudadanos. Que haya igualdad para todos ante la ley, que haya una soberanía nacional, es decir, que los principales actores sean el pueblo o los ciudadanos, ¿sí? Que también haya la división de los poderes del Estado, es decir, que tanto lo ejecutivo, lo legislativo y lo judicial no estuviera solamente en manos del presidente. Y es un sistema político que hasta hoy en día se mantiene, porque tenemos el aspecto político que está en el Ejecutivo, el Legislativo que está en la Asamblea Nacional, lo que antes se conocía como con el grupo de los diputados, y finalmente lo judicial que está a nivel de la Fiscalía o Judicatura. Bien, eso dentro de los aspectos políticos. Y obviamente que nuestro país está regido por una constitución. La última constitución que fue remodelada o fue, digamos, enmendada, que fue en gobierno de Rafael Correa en la sede de Montecristi. ¿De acuerdo? La constitución viene a ser prácticamente el reglamento con el cual los ecuatorianos tenemos que cumplir y sujetarnos a esas indicaciones y leyes. Eso viene a ser la constitución de nuestro país. Ahora, también hay otros aspectos como en el aspecto social, que viene el reconocimiento del mérito, el dinero, influencia para que usted esté en un rango social. ¿De acuerdo? En el aspecto social, lamentablemente, mientras usted tiene dinero, una buena posición económica, pues siempre estará a la cabeza de una pirámide social. Acuérdese que esto de los estratos sociales no es algo nuevo. Los estratos sociales vienen desde la época de la colonia, viene desde España, en donde siempre a la cabeza, ¿quiénes estaban en? ¿Quiénes estaban siempre a la cabeza de los estratos sociales? Los políticos. No, había La burguesía. una colonia. Los burgueses. Exactamente. Teníamos primerito, siempre a la cabeza estaban los reyes, seguidos por los religiosos, ¿sí? Luego por los comerciantes, artesanos y finalmente el pueblo. Y eso todavía, aunque ha habido cambios, no han sido muy radicales. Hoy en día lo que ha cambiado prácticamente vendrían a ser los nombres, porque de ahí se mantiene el mismo estrato. Y también el liberalismo se encuentra inmerso dentro de los aspectos económicos, como cuáles, que se reconoció la propiedad privada. Antes del liberalismo, la propiedad privada estaba solamente en manos de aquellas personas de un estatus económico bastante alto. Y eso se pasaba de herencia por generaciones, es decir, que los demás personas no tenían acceso a comprar si siquiera una parcela, pero sí tenía la obligación de comprar. Pero cuando se hace el reconocimiento de la propiedad privada en el liberalismo, eso le da la libertad de que usted pueda adquirir una parcela o un lote de terreno. También en el aspecto económico se da la situación de que dentro de la economía usted ya puede decidir lo que hoy pasa todavía, lo que es la oferta y la demanda. Si Emily le ofrece unos zapatos Reebok a Dylan y yo le ofrezco los mismos zapatos de Reebok, digamos que Emily le vende a $100, yo le vendo los mismos a 90, ¿sí? Ahí está la oferta y la demanda. ¿Quién va a decidir la compra? Obviamente va a ser Dylan. En base a su presupuesto, en base a la calidad, pues él verá cuál decisión toma, si compra los de Emily o compra los míos. Eso es la oferta y la demanda. Siempre va a haber eso dentro de un aspecto económico, tanto en una venta de un vehículo, en la venta de un terreno, la venta de una casa. Y eso se maneja ya pues en nuestro país a partir de lo que sucedió o se dio el liberalismo con Eloy Alfaro.
Más sin embargo, Eloy Alfaro, así como tuvo aciertos, también tuvo aspectos negativos. Tuvo aciertos como hacer la educación laica, es decir, que ya la educación no esté en manos solamente de la iglesia, ya que fueron aspectos positivos. Pero también ya tuvo aspectos negativos en donde pues él ya comenzaba también, más adelante, a tener una visión dictatorial y eso pues a consecuencia de que el pueblo comenzó a darse cuenta de sus intenciones, pues fue la razón por la que él fue asesinado a machetazo, digamos fue arrastrado porque ya se convirtió con otra mentalidad, de que él era liberal, pasó a ser malos manejos políticamente hablando y el pueblo obviamente ya no estaba conforme y es por eso que le arrastraron hasta la plazoleta del Ejido donde fue quemado. ¿Ya? Es decir, que con el liberalismo inicia con Eloy Alfaro. Tomemos en cuenta que Eloy Alfaro tuvo 2 presidencias y él inició en las 2 presidencias, pues tuvo acogida, pero ya en la segunda, obviamente, como que perdió el enfoque del gobierno y eso le trajo como consecuencia el ser arrastrado y posteriormente quemado, dando fin a lo que es la época del liberalismo en nuestro país. Pero en México se mantenían las mismas ideas con otros enfoques. Mientras nosotros hablamos de un liberalismo, en cambio en México se estaba hablando de una revolución mexicana. ¿Qué es lo que buscaba? Básicamente los mismos enfoques de la revolución que se manejaba en nuestro país. Ellos querían trabajar una jornada, pero que esté con unos buenos salarios, que tengan la oportunidad de ellos comprar sus terrenos, lo cual no era permitido, ¿sí? Es decir, que similares cosas sucedían en México también. Ellos vivían en una condición de esclavitud porque como no tenían la facilidad de comprar ellos su terreno, pues tendrían que prácticamente de ellos, sus hijos, sus nietos, servir a estos amos que eran los dueños de esas tierras, dentro de las causas sociales. En las causas económicas que se dieron para la Revolución Mexicana está el que prácticamente de todo lo que producía México, el 80% salía fuera del país y casi nada quedaba en manos del pueblo. Y esta situación fue aprovechada por los Estados Unidos para llegar a tener gran poder económico. Dentro de las causas políticas de la Revolución Mexicana, en cambio, estaba que el gobierno México estuvo políticamente en las manos de Porfirio Díaz por 30 años. Y al estar por este tiempo de 30 años, pues obviamente él manejaba todo el aspecto ejecutivo, judicial y legislativo. Prácticamente él era un dictador. Y el pueblo vivió pues unos años de tiranía, de abusos económicos, sociales, que más tarde se vinieron abajo cuando ya el pueblo se levanta en la tan conocida Revolución Mexicana. ¿Sí? Para que vayamos viendo cómo el proceso ha ido cambiando dentro de los países, dentro de la política y economía. Consecuencia tanto en Europa de debacle económica, una baja económica en Europa se dio porque los gastos que generó la Primera y Segunda Guerra Mundial pues fueron muy altos. Pero también esa crisis influenció de una u otra manera también a lo que era América, al continente americano, empezando por los Estados Unidos y obviamente también llegando a perjudicar al Ecuador. ¿Sí? La crisis que se da en Estados Unidos comienza a darse por problemas de producción, es decir, comienzan a entrar conflictos Estados Unidos con Europa. Estados Unidos decide cerrar sus fronteras y no comprar productos europeos. Ahora Europa, en cambio, tenía problemas porque los productos que vendían a Estados Unidos se les comenzaba a dañar, ya no podían colocar en otros países. Entonces, esa riña, esa pelea económica entre Estados Unidos y Europa, pues obviamente afectó a todo el contexto político y económico del resto del mundo.
y por qué no también al Ecuador. Y es así que en el Ecuador, en cambio, a consecuencia de estos problemas políticos y económicos, ¿sí? Ecuador vive, en cambio, una época en donde al cacao le cae una peste conocida como la escoba o como la bruja, y acabó, barrió con grandes extensiones de territorios que estaban sembrados el cacao. Y obviamente esto generó que primerito los agricultores se levanten contra el gobierno porque el gobierno no veía las medidas necesarias para evitar que esto siga sucediendo, es decir, no tener un plan B para poder controlar estas plagas que se estaban dando. Tomando en cuenta que en esos años el boom que vendía el Ecuador hacia otros países era el cacao, el banano y el café. Claro, en primer orden el cacao y el café, pero el gobierno no se preocupaba de ver el bienestar, de darle la seguridad a los agricultores y todas las facilidades para que puedan sacar una buena cosecha. Al contrario, les comenzaron a generar impuestos, les comenzaron a cerrar puertas en el contexto de dinero y tenían que ir ellos a los bancos, a pedir préstamos a los bancos a intereses muy altos, y muchas veces no acababan de pagar esos préstamos, obviamente, porque las cosechas se perdieron y pues eran como tomados por parte del banco, tomados como parte de pago las tierras. Y obviamente todo esto afectó a la economía de nuestro país. Y dentro de eso está lo que más adelante se conoce como las reformas agrarias. Y dentro de las reformas agrarias estaba el contexto de ver ya en bien de los agricultores, en bien de los ganaderos, de qué manera puede aportar el gobierno para que no vuelva a vivir estas épocas en donde se dé una peste que acabe, tanto puede ser con el ganado como las plantaciones. Es decir, que el Ecuador, pese a no estar involucrado en un continente europeo, siempre va a estar afectado, tanto en todos los aspectos, por la migración, va a estar afectado por los conflictos políticos y sociales de otros países, también se ve afectado por la economía. Es decir, que el Ecuador nunca puede estar aislado de este tipo de eventos. Siempre va a estar entrelazado, siempre va de una u otra forma a terminar involucrado. Y no solamente el Ecuador, sino varios países, porque la migración no podemos decir solamente llega a Estados Unidos o la migración solamente llega a España. No, la migración es un fenómeno a nivel mundial, haciendo ya un resumen de todo el contexto de lo que hoy hemos visto. La migración no se da solamente en América Latina, se da en Europa a nivel mundial, recibiendo o permitiendo que personas viajen a ese país o recibiendo. Las razones pueden ser varias, como habíamos visto. Razones personales, como mejorar la calidad de vida, o razones obligadas cuando son perseguidos políticos o su vida está en riesgo. Todo eso genera que internamente cada país tenga modificaciones en su vida política, que en este caso, en el siglo XIX y el siglo XX, se refiere a lo que vivimos el liberalismo. Obviamente, mientras se van dando cambios de gobierno en diferentes países, nuevos movimientos, nuevas posiciones sociales y políticas, cada país sigue avanzando de acuerdo al contexto que le toca vivir. Más sin embargo, nunca puede quedar aislado un hecho del otro. Es decir, que no porque en Europa estén viviendo una etapa de guerras, el Ecuador se encuentra libre de eso, de ser afectado. No, sí nos afecta económica, política y socialmente. Si es que algo pasa en México, también. ¿Por qué? Porque se mantienen convenios, se mantienen acuerdos bilaterales y obviamente esos convenios, esos tratados se afectan cuando hay este tipo de situaciones en cada uno de esos países. ¿De acuerdo? Hasta aquí, chicos. Preguntas, inquietudes. ¿Cuáles son los tipos de migraciones, Emily?
A ver, migraciones sociales cuando salen para trabajar a la ciudad. Migraciones por los problemas cuando les tienen que irse a otro país por obligación. Migración por obligación. Ok. Las migraciones son básicamente, Emily, las migraciones internas y las migraciones externas. Las migraciones internas dentro del país y las externas obviamente fuera del país. Chicos, nosotros tenemos pendientes una evaluación en base a todo lo que vimos en la colonia. Les pido por favor que revisen todo lo que tiene que ver con la colonia para que puedan rendir la prueba. Con esto yo me despido, voy a entrar en estos últimos 10 minutitos a conversar con Juan Diego, ¿sí? Revise la tarea que tiene que subir y Dylan para que pueda avanzar su proyecto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, Juan Diego, yo le voy a invitar a otra sala para que conversemos. Dylan estaba concluyendo el proyecto y pues en el caso de Emily, para que vayamos repasando todo lo que tiene que ver con la colonia, la posición de la mujer en la colonia, hechos importantes suscitados en la colonia para poder rendir la prueba a la siguiente clase. Creo que está en asincrónica, pero ahí está ya subida en la... O sea, ¿va a crear otra sala o cuál? ¿O qué, Sí, profe? en otra sala, Juan Diego, para que... Listen, ¿puedo hablar algo? Digamos, Entrecortado. algo es cuando usted ahí, espere, ahí creo, Y ahí sí le escucho. ya, decía que una cosa es que cuando mandé la tarea del avance del proyecto yo había enviado eso de computadora, lo que había hecho en computadora, pero ya está hecho todo en el cuaderno, así que para que no se pueda confundir y no me ponga una mala nota. Ya. Y a la vez que también, también corregí una tarea que había mandado algo mal y algo corregía. Ya, súbale todo eso a la plataforma y ahí yo ya le reviso con las correcciones que usted ha hecho. Ya listo, dice. ¿Me puedo Ok, seguir? ya. Entonces me salgo y después entro, profe, ¿cómo? Sí, ahorita ya puede entrar Juan Diego. Ok, Juan Diego. Bueno, estaba revisando las nuevas informaciones o las nuevas indicaciones que nos mandó el ministerio en relación a los proyectos de grado. Le habíamos quedado de que toca hacer un estudio descriptivo y podíamos hacer en base a la naturaleza o podíamos hacer en base al COVID, ¿no es cierto? Ya, ¿y cuál es el que decide Juan Diego? Porque en base a lo que Juan Diego decida, yo voy a ver un video y le voy a mandar a Juan Diego para que adelante revisando esa información. Sobre el COVID. ¿Ya? Nos vamos a manejar sobre el COVID. Entonces, lo vamos a enfocar en el cuidado de la casa. Por ejemplo, yo ya voy a ver el video y le mando a Juan Diego para que podamos ir ya estructurando. Yo le escribiré al WhatsApp a Juan Diego si vemos la necesidad de reunirnos otro día por Zoom para ir avanzando el proyecto. ¿Sí? Entonces, vamos primerito en base a lo del COVID, vamos a buscar, a pensar ya, Juan Diego, en un objetivo general y dos objetivos específicos. Es decir, ¿por qué Juan Diego decide hablar sobre el COVID? ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a hacer un corto resumen de lo que Juan Diego conoce del COVID, para ir armando y así ya poder ir estructurando el proyecto. No le escucho, Juan Diego. Mande, profe. Ya, eso le decía. Entonces, explicar ahí las razones del por qué Juan Diego escoge lo del COVID, qué es lo que Juan Diego conoce, cómo ha afectado esta situación del COVID en el contexto de familia, es decir, cómo les ha afectado esto a usted, a su mami, en todo sentido. O sea que ahorita hago un pequeño resumen sobre lo que pienso sobre el COVID, sobre el tema que elegí. Exacto. Primero vemos el objetivo general, dos objetivos específicos, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una introducción con lo que conocemos del COVID. Bueno, el COVID empezó en tal año con estos rasgos en China,
afecta a los pulmones, etcétera, etcétera, y ahí va relacionado también cómo ha afectado a su familia directamente, que su mami no puede salir, cosas así. Lo mismo, pero más barato. Exacto, para hacer ya una introducción. Yo voy a mandarle también ya el formato a Juan Diego para poder ir avanzando en ese proyecto. ¿Sí? Yo también le había mandado la información por WhatsApp a Juan Diego que le pedía que haga un afiche. No sé si elaboró. Perfecto. Entonces todo eso ya debe estar subido en la plataforma. Ya. Entonces, para conocer un poquito más del contexto, por ejemplo, en el aspecto económico, ¿cómo les ha afectado el COVID en su casa? Porque estamos describiendo cómo afectó el COVID. El COVID nos afecta ¿qué? Económicamente. Afectó económica, social Psicológicamente y también podría ser. psicológicamente. Ya. Dentro del aspecto psicológico, ¿por qué, Juan Diego? Las emociones, Muy bien. ¿Y en el aspecto económico? falta de trabajo, Muy bien. ¿Y en el aspecto social? ya no puede haber reuniones juntas. Ya, reunión con familiares. Perfecto. Entonces, en esos contextos de cómo nos afecta emocional, psicológicamente, económicamente, es lo que vamos a ir describiendo en cada uno. Primero vamos a aclarar en el aspecto social cuáles fueron los cambios que hubo con el COVID. En el aspecto económico, obviamente ya no hay las mismas fuentes de trabajo, ¿sí? Psicológicamente porque eso le afecta dentro de sus emociones, el estar muy encerrados, que su mami no pueda salir a trabajar o que pueda tener una reunión social, porque los seres humanos pues somos entes sociales desde que somos pequeñitos. Ya, ahora, ¿cuáles serían dentro de ese enfoque, esas razones? ¿Cuáles otras opciones serían? Ya tenemos el económico, el social, el psicológico. ¿Cuáles podrían ser otros? Todo lo que dije ahorita lo escribo en el resumen del tema del COVID. Exactamente. ¿Sí? Pone cada uno y usted lo va ampliando, lo va haciendo más grande, digamos. O sea, ahorita pongo lo que dije recientemente. Ajá. Si quiere puede ir tomando nota, Juan Diego. No hay problema. Me pregunta cualquier inquietud. Y ahorita ya te lo acabo de decir, tengo que escribir aquí. ¿Ya? Entonces, vemos que en el aspecto social vimos el aspecto psicológico y el aspecto económico. ¿Qué otro más sería? En el aspecto del COVID. Sí, ver qué más nos afectó el COVID. Dentro del aspecto psicológico puede ir las cuarentenas y todo eso. En el aspecto psicológico,